En el aspecto defensivo éramos conscientes de que nuestra eficacia en este apartado iba a darnos muchas posibilidades de pasar a la final. Llegamos aquí a Bilbao, me parece que el 3 de enero. Teníamos un calendario súper complicado porque escasamente 72 horas después de llegar jugamos contra el Barça, partido de Liga, y después teníamos que afrontar también partido del Atlético de Madrid y esta Supercopa de la que os voy a hablar. Tuvimos un pequeño golpe de suerte porque después de jugar ese primer partido contra el Barça en San Mamés, digamos que el siguiente partido que teníamos que jugar contra el Atlético de Madrid, por problemas climatológicos no se pudo disputar, y eso nos permitió estar durante una semana, entrenar con el equipo para preparar esta Supercopa. Por eso os decía que fue un golpe de fortuna, porque cuando llegas a un equipo lo primero que quiere el entrenador es trabajar con su equipo para intentar aplicar aquellos conceptos de juego que cree que van a ser útiles y, por supuesto, ser competitivos en cada uno de los partidos que nos toque disputar. Bueno, pues empezamos a entrenar una serie de conceptos, tanto defensivos, ofensivos, como de transiciones defensivas y ofensivas, y a partir de aquí aprovecharnos del trabajo anterior, donde había una similitud grande, pero sí que había conceptos diferenciales. Empezamos a entrenar, tuvimos esa semana y empezamos a centrarnos en lo que era aquello que queríamos nosotros aplicar y a la vez contextualizarlo en el partido del Real Madrid, teniendo en cuenta que como considerábamos que el Real Madrid nos iba a jugar, y a partir de aquí que contrarrestar defensiva y ofensivamente este juego. Nosotros íbamos a empezar este partido con un Unai en la portería, con Capa de lateral derecho, Valenciaga de lateral izquierdo, dos centrales, Unai por la derecha e Íñigo Martínez por la izquierda, dos pivotes, en este caso serían Vencedor y Dani, dos jugadores ofensivos por cada banda, Iker, con un juego por sus características digamos más interiorizado, y De Marcos, un segundo punta, Raúl García, y un delantero, Williams. ¿Qué nos esperábamos del Real Madrid? Bueno, pues nosotros en la iniciación del juego nos esperábamos que nos iban a apretar con Benzema, que nos iban a apretar, y aquí teníamos la duda, quién iba a ir a la presión en aquel momento, si sería Hazard, que era lo que creíamos. Entonces Benzema focalizaría su atención sobre nuestro central izquierdo, Hazard sobre nuestro central derecho. Luego jugaban también, si no recuerdo mal, con Asensio, que sería el otro jugador que nos podría fijar la presión. Luego siempre Casemiro equilibrando, Kroos con un pivote y Modric con el otro. Luego línea de 4. Bueno, línea de 4 que estaría en la derecha Lucas, Varane, Ramos y Mendy. Bueno, en portería Courtois. Nosotros, para iniciar ese juego, lo primero que teníamos que fijar la atención era en quién de los dos extremos iba a ir en la presión nuestro central, porque de esta forma nos liberaría un lateral. Y en función de su organización, nosotros tendríamos que iniciar el juego por esa banda, porque eso nos iba a tener una superioridad numérica espacial y a la vez arrastrar a su jugador, que veríamos quién iba sobre la presión, que lo normal es que fuera un volante. Al ir este volante, pues también generaríamos un hombre libre, y en función de cómo sería esta situación, nosotros tendríamos que enlazar con ese hombre libre.
Bueno, creo que lo hicimos bien en el inicio y entonces también, como no llevábamos muy solidificadas estos criterios de juego, si veíamos que nos iba a generar inseguridad o pérdidas de balón en campo propio, pues decidiríamos un inicio en largo, donde luego os explicaré más o menos la situación y cómo empezar. En esta situación está claro que nosotros debíamos de empezar, ya sea directamente con Unai jugando sobre nuestro lateral derecho o bien con central para atraer y luego buscar ese hombre libre. Y luego veríamos si sería Kroos quien iba sobre el lateral, lo que nos liberaría a nuestro pivote y a partir de aquí jugar y progresar en el juego. En esta nueva situación, nosotros, una vez si éramos capaces de vencer a uno de los volantes, la siguiente jugador que nos iba a aparecer sería Casemiro. Pero jugando con un punta, un segundo punta y sobre todo con las participaciones intermedias de Iker, que podíamos, si éramos solventes en la toma de decisiones y precisos en el pase, pues vencer y prácticamente atacar 4 contra 4. Bueno, pues lo intentamos con más o menos solvencia, con diferente certeza y progresión. Y a partir de aquí, pues bueno, fuimos capaces, yo creo que desde el inicio, en igualar el partido, aunque siempre el Real Madrid, por supuesto, con más posesión de balón que nosotros. Si éramos capaces de vencer esta presión alta del Real Madrid, pues nosotros intentábamos acelerar los ataques lo máximo posible y la otra solución que también ofrecíamos era que si en esta situación pues nos permitía o ellos tenían dudas en quién saltaba sobre nuestro lateral, pues entonces normalmente hacíamos un movimiento en diagonal del interior para atraer al lateral y un movimiento de ruptura del punta, lo que iba a dar una opción de arrastrar un central banda, abrir espacios centrales y a la vez tener una situación de 3 contra 2 por fuera y pases diagonales por dentro con el otro punta en una situación de 1 contra 1, que sería en este caso, y tal como estamos explicando, de Williams contra Varane, ¿no? Ese era el planteamiento inicial. Bueno, tuvimos también, pues, repito, situaciones donde éramos capaces de salir de la presión, pero el Real Madrid sí que rápidamente venía sus futbolistas se colocaban, intentaban colocar detrás del balón y eso nos permitía a veces pues, más ataques en su campo más largos de lo que nosotros inicialmente pretendíamos, pero bueno, también nos venía muy bien, yo creo que esta forma de actuar. Cuando ya el Real Madrid pues, bajaba líneas, pues nosotros intentamos abrir el campo, siempre con los laterales, interior, siempre Iker fijado en movimientos dentro, 2, y aquí pues ellos venían casi siempre con Casemiro, cerrados. Los puntas pues tenían, era digamos que Hazard más problemas en el repliegue, Asensio venía para prácticamente colocarse 4-1-4-1, pero siempre íbamos a tener situaciones intermedias de progresión. Nosotros, adelantando las líneas, tendríamos, en este caso, cuando estábamos en una situación de bloque medio, o que el Real Madrid estuviera defendiendo en bloque medio o bloque bajo, siempre íbamos a tener un 2 contra 1. En esta situación de 2 contra 1, donde intentábamos luego progresar para generar superioridades numéricas por dentro, sobre todo con Iker liberándole de espacio y progresiones por fuera de Valen, se daba la circunstancia que también nos saltaban a la presión aquí uno de los extremos. En función del extremo que nos saltase, volvíamos ya en campo contrario a liberar uno de los laterales, lo que nos permitía progresar y finalizar. Después de todo esto, creíamos que como más opciones íbamos a tener de ganar era defendiendo muy bien y contraatacando. Pues, ¿por qué? Pues que el Real Madrid acumula mucha gente ofensiva, nos colocaba los laterales muy altos y a partir de aquí nosotros con una buena colocación y presión podíamos sorprenderles. En el aspecto defensivo éramos conscientes
de que nuestra eficacia en este apartado iba a darnos muchas posibilidades de pasar a la final. Entonces, pues bueno, planteamos diferentes situaciones de presión en función de dónde se encontraba el balón y a partir de aquí con algunas premisas que intentábamos transmitir y que luego la realidad es que los jugadores creo que tuvieron un comportamiento extraordinario, que es lo difícil. Nosotros teníamos pensado apretar donde estuviera el balón y si ya era en iniciación o el balón iba sobre Courtois, pues nosotros adelantar todas las líneas para intentar presionar en campo contrario. Para presionar en campo contrario teníamos como la primera premisa tapar el pasillo central desde pasillo central e ir a pasillo lateral a apretar y para que el rival no tuviera una progresión sencilla y con 2-3 pases prácticamente se enfrentara a nuestra línea defensiva. Entonces partíamos de esta colocación, nuestros 4 defensas en función de dónde se colocasen sus 3 jugadores ofensivos teníamos una superioridad numérica, un pivote que equilibraba, un jugador de banda derecha que tapaba el pasillo central para ir afuera, un pivote ofensivo que era el que más o menos fijaba a Casemiro y luego pues un jugador de banda, en este caso banda izquierda, que también estábamos en el pasillo central más los 2 delanteros que eran los que fijaban a los 2 centrales. Con esto, ¿qué intentábamos? Intentábamos que el balón fuera hacia afuera. Si, por ejemplo, cogía Ramos y jugaba un balón sobre Mendy, en banda nuestra forma de actuar era la siguiente. Íbamos con un jugador, este jugador de banda, en concreto Demar, apretaba poseedor de balón, tapando el pase interior. Había, en función del movimiento de Casemiro y de Kroos por ese lado, una corrección de posición de ambos pivotes basculados a ese lado y también, muy importante, una corrección y basculando hacia la zona de balón de Iker en este caso, que era más o menos quien estaba fijando a su volante derecho. En esta nueva situación se podían generar pues bueno, una vuelta de balón que no nos perjudicaba o lo que más y debíamos de evitar era que el balón llegase a Kroos para luego, a través de su gran cambio de orientación, movernos todos al lado contrario. Intentábamos con esto impedir que el balón nunca fuera de banda hacia el pasillo interior. Y también surgía la posibilidad de que el volante hiciese una superioridad numérica en banda. Entonces, si Kroos iba a banda a hacer una superioridad numérica o iba en apoyo para dar una progresión a Mendy, nosotros lo que intentábamos era que ese movimiento y la acumulación de jugadores en banda por parte del Real Madrid no nos impidiera cerrar el pasillo central. En esta situación, nuestra forma de corregir era con nuestro lateral que iba sobre volante, corregíamos la línea defensiva sobre zona de balón, basculando mucho, y a partir de aquí quedábamos defendiendo con 3. Pero sí que considerábamos que era importante abarcar esta zona de protección sobre nuestra línea defensiva con nuestro pivote. Si nos vencían o nos movían al lado contrario, vamos a suponer que nos salían de esta presión y el balón venía al lado contrario, entonces nos seguíamos presionando y veníamos a bloque medio. En bloque medio nos colocábamos con los 4 defensas, nos colocábamos con el interior, pivotes y los 2 jugadores de banda y los 2 delanteros. Y aquí sí que nos veníamos y nos cerrábamos en bloque medio, pero muy cerrados, dejando los pasillos laterales. En esta situación teníamos que tener en cuenta que el Real Madrid, cuando ve a un equipo o ya está en bloque medio, pues digamos que sus laterales juegan muy altos, altísimos, juegan con un pivote, los centrales por supuesto vienen a jugar, muchas veces abren para generar una superioridad numérica con el volante por banda y aquí nos movían mucho porque bueno, pues Modric tiene gran cambio de orientación, Kroos por supuesto, Ramos por supuestísimo y nos movía mucho sobre nuestra banda izquierda
Intentábamos que cuando tenían el balón estos futbolistas, nuestro lateral, sobre todo izquierdo, estuviese atento a jugar una situación intermedia para, si había mucha distancia de pase, llegar a defender esa situación, y creo que bueno, pues esto lo hicimos también francamente bien. De hecho, el Real Madrid no nos generó muchísimas situaciones de gol. Nosotros, en una presión alta, logramos recuperar un balón y adelantarnos en el marcador ya sobre, me parece que era el minuto 20 o así, lo que ya nos dio una gran confianza y quizás pues al Real Madrid también una precipitación y una situación que al principio de partido no visualizaban el hecho de estar con el marcador en contra. Bueno, desde aquí, si luego nos arrastraban, nosotros volvíamos a bloque bajo, toda con las líneas también muy juntas, y seguíamos con la idea de tapar el pasillo central. Contra todo equipo que juega pues, con 4-3-3, contra equipos que juegan con futbolistas con dos volantes, pues todo esto es más difícil, ¿no? Pues estaban ahí bastante profundos, situaciones donde podían venir extremo, jugador de banda, sobre todo Hazard y Asensio nos venían hacia adentro y nuestros puntas venían. Bueno, aquí en esta situación nosotros también intentábamos, pues bueno, dificultarles mucho el pasillo central, donde los movimientos de Benzema, los movimientos hacia adentro de Hazard en este perfil, todas las acciones y participaciones de Benzema entre líneas, pues nos iban a generar muchísimo peligro. Y bueno, sabíamos que esto también nos traía una ligera ventaja, el hecho de que si nosotros tanto en bloque medio como en bloque bajo recuperábamos el balón, y al jugar con Mendy y Lucas muy altos, pues ellos tenían poca gente detrás del balón. Si éramos capaces de vencer con 2-3 pases su primera línea de presión a la pérdida, que bueno, pues estos equipos cuando juegan contra rivales inferiores unas veces es más intensa y otras menos, pues podíamos también generarles el peligro. No pasamos por muchísimos agobios en este tipo de situaciones, salvo, yo recuerdo, donde también nosotros en una gran jugada combinativa tuvimos el 3-0, pero sí que el Real Madrid nos generó situaciones de peligro en esos primeros 15-20 minutos del segundo tiempo. Donde nos generaba bastante peligro era circulando, haciendo cambios de orientación, moviéndonos mucho y luego pues apareciendo futbolistas en el área. Nosotros cuando teníamos que defender ya en bloque bajo y área intentábamos siempre aparecer con nuestro lateral sobre su jugador de banda, cerrarnos con nuestro jugador, en este caso que nosotros definimos como interior, en ayuda y cobertura diagonal, defender muy bien la prolongación de palos con nuestros tres defensas, dos centrales y lateral de lado contrario, incrustar los pivotes en zonas entre punto, penalti y rechace, y siempre cerrar el interior del lado contrario, más una participación de segundo punta cercana para a la vez, si recuperábamos el balón, ser punto de enlace, y también para intentar que no nos moviesen en exceso con pases sobre pivote o sobre volante y luego otros cambios de orientación. Creo que también fuimos muy eficaces en este sentido. Y luego, pues en las transiciones, es obvio que teníamos que nosotros aprovechar las nuestras y a la vez pues impedir las suyas, ¿no? Que en líneas generales, pues bueno, si evitábamos la participación de Benzema, que es el que más velocidad da al juego, y sobre todo los dos volantes, pues creíamos que con unos repliegues ordenados podíamos, pues bueno, digamos, contrarrestar ese buen juego de ataque, contraataque que tiene el Real Madrid. En el segundo tiempo recuerdo que cuando iban perdiendo y nosotros estábamos defendiendo en campo propio, con los cuatro defensas aquí pues bien situados, teníamos problemas porque se nos incorporaba muchísimo Casemiro, y nos incorporaba a zonas intermedias, quizás pues bajaba un poco más Modric y Kroos, y eran los que más creaban, y él nos aparecía a la espalda del lateral cuando el juego iba por aquí, o nos aparecía en zona de área y en zona de remate cuando el juego iba por el lado contrario, y entre central y lateral, los que nos generaba siempre, si luego llegaba el lateral por fuera
o el posicionamiento de Asensio nos generaba unas superioridades numéricas que tuvimos alguna dificultad y de hecho así fue como bueno, pues, nos metieron un gol y nos generaron alguna otra situación de peligro. Tres días después, pues afortunadamente después de ganar al Real Madrid, creo que contra, podríamos decir pronóstico, pero nosotros sí que teníamos esa ilusión y convencimiento de poder hacerlo, nos enfrentamos al Barça. Bueno, era duro, pero a la vez tremendamente emotivo y estimulante.